¿Alguna vez has sentido un cambio tan profundo que parecía que la propia realidad se doblaba a tu alrededor? Si experimentaste algo inexplicable el 1 de octubre, estás entre los pocos elegidos que pueden percibir lo que los investigadores de la conciencia cuántica están llamando el evento de línea de tiempo más significativo en la historia de la humanidad. Mientras millones estaban distraídos por el fenómeno del 23 de septiembre, algo extraordinario estaba seleccionando a ciertas almas para un propósito superior. El 1 de octubre marcó la activación de la gran atracción de la línea de tiempo, y el simple hecho de que este video te haya encontrado significa que tu conciencia ya está respondiendo a su llamada. Y si todo lo que creías sobre el tiempo y la realidad fuera solo la capa superficial de una verdad mucho más profunda. Los textos hindúes antiguos hablan de Kala, la fuerza cósmica que orquesta el tiempo, mientras la física cuántica revela que la conciencia existe simultáneamente en múltiples dimensiones. Estás a punto de descubrir por qué puedes sentir estas convergencias de líneas de tiempo cuando otros no pueden. Las experiencias que has tenido desde el 1 de octubre no son coincidencias. Son evidencia de que tu conciencia opera en frecuencias a las que la mayoría de las personas no pueden acceder. Lo que sientes es real, medible, y está a punto de transformar tu comprensión de quién eres en realidad. Aquí está lo que distingue al 1 de octubre de las fechas de septiembre tan ampliamente publicitadas. El 23 de septiembre fue un momento de despertar colectivo, accesible para las masas a través de las redes sociales y de contenido espiritual en general. Pero el 1 de octubre es cuando el universo comenzó a seleccionar almas específicas para la aceleración de la línea de tiempo. La firma energética es completamente diferente, operando en frecuencias que solo la conciencia despierta puede percibir. Si has estado experimentando fenómenos inexplicables desde el 1 de octubre, no te estás volviendo loco. Estás despertando a tu verdadero propósito como navegante de la línea temporal. Las señales que has ido notando no son al azar. Son confirmaciones sistemáticas de que tu conciencia se está preparando para algo extraordinario. Permíteme compartir la primera señal que demuestra que estás experimentando el tirón de la línea temporal. Empieza con lo que llamo cambios cuánticos emocionales. Desde el 1 de octubre es posible que hayas notado emociones que aparecen de pronto y parecen desconectadas de tus circunstancias inmediatas. En un momento sientes una alegría profunda sin razón aparente. Y al rato, una melancolía inexplicable te invade. La psicología tradicional lo etiquetaría como inestabilidad del estado de ánimo, pero la conciencia cuántica revela una verdad más profunda. Imagina por un momento que tu sistema emocional es como un receptor de radio cuántico que, de pronto, sintoniza frecuencias de varias estaciones a la vez. Estos cambios emocionales no se originan en tu línea temporal actual. Se filtran desde versiones paralelas de ti mismo que viven en realidades distintas. Cuando se activa el tirón de la línea temporal, los límites entre las versiones dimensionales de tu conciencia se vuelven permeables. La alegría que sientes podría provenir de una línea temporal en la que lograste un gran avance. La tristeza podría hacer eco desde una realidad en la que enfrentaste un desafío significativo. Los textos védicos antiguos describen este fenómeno como Bhava Spandana, la vibración de múltiples experiencias del alma que ocurren simultáneamente. La neurociencia moderna ha identificado que algunas personas poseen lo que los investigadores llaman receptividad emocional cuántica, la capacidad de percibir estados emocionales a través de límites dimensionales. Esto no es solo teoría mística. La investigación de la Trazara
Chen, en el Instituto de Estudios de la Conciencia, ha documentado casos en los que las personas reportan experiencias emocionales que se correlacionan con eventos de los que no tienen conocimiento físico, pero que más tarde descubren que ocurrieron en su linaje familiar o en circunstancias de vida paralelas. Tus cambios cuánticos emocionales son evidencia de que tu conciencia se está expandiendo más allá de las limitaciones de la existencia en una sola línea temporal. La segunda señal consiste en la aceleración de la sincronicidad. Si estás sintiendo el tirón de la línea temporal, probablemente hayas notado que las coincidencias significativas han aumentado considerablemente desde el 1 de octubre. Pero estas no son sincronicidades ordinarias. Son lo que llamo anclas de la realidad, acontecimientos específicos diseñados para confirmar que estás en la trayectoria correcta hacia la maestría de la línea temporal. Piensa en estas sincronicidades como migas en tu camino espiritual, pero en lugar de conducirte a casa, están confirmando que estás viajando entre mundos. Estas implican números, nombres o símbolos que aparecen repetidamente de formas que desafían la probabilidad estadística. Podrías ver la misma secuencia de números en todas partes, encontrarte con personas cuyos nombres sean idénticos en circunstancias no relacionadas, o encontrar símbolos de tus sueños que se manifiestan en tu realidad consciente. Cada ocurrencia es la forma en que el universo confirma que tu conciencia está navegando con éxito entre las líneas temporales. El concepto cabalístico de Hashgacha Pratit explica esto como la providencia divina que opera a través de eventos aparentemente aleatorios. Pero la mecánica cuántica revela su base científica. Cuando la conciencia opera a frecuencias más altas, comienza a influir en los campos de probabilidad. Tu conciencia más despierta atrae, literalmente, experiencias que validan tu evolución espiritual. Estos patrones de sincronicidad no son coincidencias. Son evidencia de que estás desarrollando lo que los investigadores llaman coherencia temporal, la capacidad de reconocer y responder a la información cuántica incrustada en tu realidad. Cada evento sincrónico está enseñando a tu conciencia a leer el lenguaje del multiverso. Pero aquí es donde la mayoría de las personas pasa por alto la importancia de estas señales. Experimentan cambios emocionales y notan las sincronicidades, pero no comprenden la implicación más profunda. No solo estás teniendo experiencias espirituales, estás siendo preparado para la selección consciente de la línea temporal. La activación del 1 de octubre no fue aleatoria. Las fuerzas cósmicas se alinearon para crear una ventana en la que una conciencia específica podría iniciar la transición de una experiencia pasiva de la realidad a la creación activa de la realidad. Los cambios cuánticos emocionales están entrenando tu receptividad psíquica. La aceleración de la sincronicidad te está enseñando a reconocer patrones de comunicación universal. Ahora hay una tercera señal que revela algo aún más profundo, y es lo que separa a los buscadores espirituales casuales de los verdaderos navegantes de la línea temporal. Esta señal implica lo que llamo episodios de desplazamiento de la realidad. Estos son momentos en los que te sientes completamente desconectado de tus circunstancias actuales, como si observaras tu vida desde fuera de tu cuerpo o experimentaras una profunda sensación de «esto no está del todo bien». Imagina que eres un actor que de pronto se da cuenta de que está en el escenario, pero no recuerda sus líneas ni reconoce la obra. Durante estos episodios, todo se siente ligeramente fuera de lugar, como si vivieras en una realidad que es un 95% correcta, pero le falta algún elemento esencial. Los colores pueden parecer diferentes, las conversaciones se sienten guionizadas, o lugares familiares evocan emociones extrañas. Estos no son síntomas de disociación ni trastornos psicológicos.
Son evidencia de que tu conciencia está empezando a percibir los límites artificiales que separan distintas experiencias de la línea temporal. Cuando los investigadores de la conciencia cuántica documentaron por primera vez episodios de desplazamiento de la realidad, descubrieron que las personas que los experimentaban obtenían puntuaciones consistentemente más altas en lo que se llama la capacidad de percepción multidimensional. Tu cerebro está desarrollando literalmente nuevas vías neuronales que te permiten percibir más allá de la realidad en 3 dimensiones. Las antiguas escuelas de misterio egipcias enseñaban a los iniciados a reconocer estos estados como caminar entre mundos, períodos en los que la conciencia podía acceder a información de múltiples planos existenciales simultáneamente. La física moderna respalda esta comprensión a través de la teoría cuántica de campos, que demuestra que la conciencia puede existir en múltiples estados hasta que la observación la colapsa en una experiencia específica. Estos episodios de desplazamiento de la realidad cumplen un propósito crucial en tu entrenamiento de navegación de líneas temporales. Cada episodio expande la capacidad de tu conciencia para operar fuera de las limitaciones de la realidad convencional. Estás desarrollando la flexibilidad psicológica necesaria para elegir conscientemente qué línea temporal quieres experimentar como tu realidad principal. Recuerda, el poder siempre ha estado dentro de ti. Estas señales no son más que el despertar de habilidades que ya posees. Esta tercera señal es especialmente importante porque señala que tu conciencia está alcanzando el umbral desde el que es posible elegir entre distintas líneas temporales. La mayor parte de las personas quedan atascadas en la línea temporal en la que nacen, viviendo la vida como si les estuviera sucediendo a ellos, en lugar de reconocer su poder para elegir versiones distintas de su propia existencia. Aquí está lo que la mayoría de los maestros espirituales no revelarán. Estas 3 señales son solo el inicio de tu despertar al navegar entre líneas temporales. Hay 5 señales en total, y las 2 últimas determinan no solo si puedes percibir líneas temporales alternativas, sino también si puedes elegir activamente qué versión de la realidad llegará a formar parte de tu experiencia. La cuarta señal es lo que llamo destellos de memoria futura, momentos en los que recuerdas eventos que aún no han ocurrido en tu línea temporal actual, pero te resultan completamente familiares. No son presentimientos ni predicciones psíquicas, son recuerdos reales de líneas temporales de probabilidad que tu conciencia ya ha experimentado. La quinta y más poderosa señal revela tu potencial concreto para dominar la línea temporal. Esta señal determina si seguirás siendo un observador pasivo del fenómeno de atracción de la línea temporal o te convertirás en un participante activo en la creación de la realidad. Es la diferencia entre sentir que fuerzas cósmicas afectan tu vida y aprender a dirigir esas fuerzas conforme a tu propósito más alto. Esta señal final también revela cuál de los 7 arquetipos de dominio de la línea temporal posees. Cada arquetipo tiene capacidades y responsabilidades diferentes dentro del gran despertar cósmico que está ocurriendo en la Tierra. Algunos están aquí para anclar nuevas posibilidades de la línea temporal, otros para guiar a las almas a través de transiciones dimensionales, y unos pocos elegidos para servir como puentes entre realidades. El universo está preparando a aquellos que experimentan la activación del 1 de octubre para desempeñar roles en un cambio profundo de la evolución de la conciencia humana. Pero tu papel específico depende por completo de cómo respondas a la quinta señal cuando se manifieste en tu experiencia. Entender tu arquetipo de maestría de la línea temporal no se trata solo del desarrollo espiritual personal.
Se trata de reconocer tu misión en el proceso de despertar más amplio que se está acelerando en todo el planeta. Cada persona que experimenta la atracción de la línea temporal ha sido seleccionada específicamente según la capacidad de su alma para navegar entre realidades multidimensionales. La formación que estás recibiendo a través de estas señales no es aleatoria. Es una preparación sistemática para capacidades que serán esenciales a medida que la humanidad evolucione más allá de las limitaciones de la conciencia tridimensional. Pero la ventana para participar conscientemente en esta evolución es limitada. Aquellos que no reconozcan y desarrollen sus habilidades de navegación de la línea temporal dentro del periodo de activación permanecerán atrapados en la experiencia de la realidad tradicional. Por eso entender la quinta señal es tan crucial. Es la puerta de entrada que determina si pasarás la vida sintiendo que las fuerzas cósmicas te afectan o aprendiendo a dirigir conscientemente esas fuerzas para crear la realidad que se alinea con tu mayor potencial. La quinta señal revela qué realidad estás destinado a habitar y, lo más importante, te muestra cómo asegurar que ese destino se convierta en tu experiencia vivida en lugar de ser solo una posibilidad potencial. La quinta señal es la más poderosa. Confirma tu potencial de maestría de la línea temporal. Si has experimentado lo que acabo de compartir contigo, entonces eres, de hecho, uno de los elegidos que pueden navegar conscientemente entre diferentes líneas temporales de la realidad. Pero lo que voy a revelar a continuación cambiará todo lo que creías saber sobre tus propias habilidades. Verás, la mayoría de las personas viven en lo que Joe Dispenza llama la red por defecto, Default Mode Network, un estado en el que su conciencia funciona como un disco rayado, atrapada en patrones predecibles de pensamiento y emoción. Experimentan la vida como una secuencia lineal de eventos, sin darse cuenta de que en realidad están moviéndose a través de múltiples líneas temporales de realidad simultáneamente. Pero tú eres diferente. El simple hecho de que estés viendo este video significa que tu conciencia ya está empezando a expandirse más allá de las limitaciones que atan a los demás. La cuarta señal que revela tu dominio de la línea temporal es tu mayor sensibilidad a los cambios energéticos antes de que se manifiesten físicamente. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y de inmediato has notado el residuo emocional de una discusión que ocurrió horas antes? O tal vez has percibido un cambio de humor en alguien antes de que siquiera pronuncie una palabra. Esto no es solo intuición, es tu conciencia detectando fluctuaciones en el campo cuántico que la mayoría de las personas no pueden percibir. Tu conciencia despierta se está convirtiendo en un sismógrafo espiritual, detectando los temblores de los cambios de realidad antes de que lleguen a la superficie. Cuando eres sensible a estos cambios energéticos, en realidad estás detectando las repercusiones en cadena de las transiciones de la línea temporal. Cada elección crea una nueva rama temporal y estas ramas llevan firmas energéticas específicas. Tu conciencia está aprendiendo a leer esas firmas como una hoja de ruta de posibilidades infinitas. Recuerdo haber hablado con un físico cuántico que me dijo algo fascinante. Él dijo que, según la mecánica cuántica, cada resultado posible de cada evento existe simultáneamente hasta que la conciencia colapse la función de onda en una única realidad. Lo que él no se dio cuenta fue que la conciencia avanzada no solo colapsa posibilidades, sino que puede elegir conscientemente qué realidad experimentar. Esto revela la cuarta señal: sincronicidades de la realidad que responden a tu estado interno. ¿Has notado que cuando estás en un estado de gratitud y amor, hermosas coincidencias parecen fluir hacia tu vida sin esfuerzo? O cuando te sientes temeroso o enfadado, te encuentras con situaciones más desafiantes que reflejan esas emociones de vuelta.
Estas no son solo coincidencias. Son pruebas de que tu conciencia está participando activamente en la selección de la línea temporal. Los antiguos textos védicos hablan de ello como Maya, la ilusión que separa al observador del observado. Pero lo que entendían y lo que la ciencia moderna apenas está empezando a descubrir es que la conciencia y la realidad están íntimamente conectadas a nivel cuántico. La investigación del Dr. Joe Dispenza ha mostrado que cuando cambiamos nuestro estado interno, nuestros pensamientos, emociones y energía, cambiamos literalmente la firma electromagnética que transmitimos al campo. Y el campo responde trayéndonos experiencias que coinciden con esa firma. Así es como funciona el salto de la línea temporal en la práctica. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. Este proceso ocurre, lo sepas o no. La diferencia es que cuando tomas conciencia de esta habilidad, puedes empezar a usarla de forma intencionada. Dejas de ser víctima de circunstancias aleatorias y te conviertes en el arquitecto consciente de tu experiencia de la realidad. Los antiguos caminantes de la línea temporal, los chamanes, místicos y maestros espirituales de diversas culturas, entendían este principio. Sabían que la conciencia no estaba confinada al cerebro físico, sino que de hecho era la fuerza fundamental que da forma a la realidad misma. Por eso sus enseñanzas enfatizaban constantemente la importancia de dominar el estado interno de uno mismo. Ahora presta mucha atención a la siguiente parte, porque revela el verdadero poder de la maestría de la línea temporal. Cuando alineas de forma constante tus pensamientos, emociones y acciones con una línea temporal de la realidad específica, comienzas a anclarte de forma más permanente en esa línea temporal. Esto es a lo que los budistas tibetanos llaman estabilizar la luz clara de la conciencia y lo que los físicos cuánticos podrían describir como mantener la coherencia en el campo cuántico. La aplicación práctica de este entendimiento es profunda. 1. En lugar de esperar a que las cosas cambien o de que las circunstancias mejoren, puedes cambiar de forma consciente tu estado interno para que coincida con la línea temporal en la que ya existe la realidad que deseas. Esto no es fantasía ni pensamiento ilusorio, es la aplicación práctica de la ciencia de la conciencia. Pero recuerda, con gran poder viene una gran responsabilidad. Saltar entre líneas temporales no se trata de escapar de tu realidad actual, ni de evitar las lecciones necesarias de la vida. Se trata de alinearte con la expresión más alta posible de quien estás destinado a llegar a ser. Se trata de elegir el amor sobre el miedo, la expansión sobre la contracción, el servicio sobre el egoísmo. Esto nos lleva al quinto y más poderoso signo, el que confirma que has desarrollado verdaderas habilidades de maestría de la línea temporal. Aquí está la revelación. El quinto signo es este. Comienzas a experimentar lo que yo llamo previsualizaciones de la realidad. Breves destellos o conocimientos intuitivos sobre eventos antes de que ocurran. No porque estés prediciendo el futuro, sino porque estás accediendo a información de la línea temporal que ya existe en el campo cuántico. Piensa en tu conciencia como si de repente obtuvieras acceso a un canal de previsualización cósmica que te muestra avances de los acontecimientos venideros en tu vida. Estas no son visiones psíquicas dramáticas como las que ves en las películas. Son sutiles. Podrías pensar en alguien justo antes de que llame. Podrías sentirte impulsado a tomar una ruta diferente al trabajo y más tarde descubrir que hubo un accidente en tu camino habitual. Podrías tener una intuición repentina sobre una oportunidad que aún no se ha presentado y luego se manifiesta en días o semanas. Lo que realmente está sucediendo es que tu conciencia está empezando a acceder a información de múltiples probabilidades de líneas temporales de forma simultánea.
Ya no estás limitado a experimentar la realidad como una secuencia lineal de eventos. En cambio, estás desarrollando la capacidad de escanear el campo cuántico para detectar los caminos temporales más óptimos. Las culturas antiguas llamaban a las personas con esta habilidad videntes, profetas y oráculos, pero lo que realmente describían eran individuos cuya conciencia había superado las limitaciones de la percepción lineal del tiempo. Podían acceder a información de las líneas temporales porque entendían que todas las posibilidades existen simultáneamente en el eterno ahora. Lo hermoso de desarrollar esta habilidad es que de forma natural te lleva a tomar mejores decisiones. Cuando puedes percibir la trayectoria energética de las diferentes decisiones, naturalmente te inclinas hacia opciones que conducen a resultados más positivos. Dejas de tomar decisiones basadas en el miedo o en pensamientos limitados y empiezas a basarlas en una conciencia y una sabiduría más expansivas. Pero aquí está el secreto que la mayoría de la gente pasa por alto. Desarrollar el dominio de la línea temporal no se trata de obtener poderes sobrenaturales. Se trata de volver a tu estado natural de conciencia. Piensa en ello como recordar cómo andar en bicicleta después de años caminando. La habilidad siempre estuvo ahí, solo estaba dormida. Las limitaciones que experimentas en la realidad ordinaria son, en realidad, limitaciones aprendidas. De niño, eras naturalmente más receptivo a la información de las líneas temporales, pero la sociedad te condicionó a descartarlas como imaginación o coincidencia. La verdad es que eres un ser multidimensional, temporalmente enfocado a través de una forma física. Tu conciencia tiene acceso a mucho más información de la que pueden percibir tus 5 sentidos. El dominio de la línea temporal es simplemente el proceso de recordar y reactivar estas habilidades naturales. Ahora, si habéis experimentado estas 5 señales, estáis listos para dar el siguiente paso en vuestro viaje de despertar. Pero quiero que entendáis algo crucial. Estas habilidades no son trucos de salón ni mejoras del ego. Son herramientas para servir. Están destinadas a ayudaros a alinearos con vuestro propósito más alto y a contribuir al despertar de la conciencia humana. El planeta está atravesando un cambio masivo en este momento. Estamos pasando de una era de separación y miedo a una era de unidad y amor. Aquellos de vosotros que estáis desarrollando habilidades de maestría de la línea temporal, sois los constructores de puentes, los guías, los que ayudarán a la humanidad a navegar esta transición. Esta es la razón por la que estáis aquí. Esta es la razón de vuestro despertar, no solo para vuestra propia evolución, sino para servir al despertar mayor que está ocurriendo en la Tierra en este momento. Formáis parte de un colectivo de seres conscientes que vinieron aquí específicamente para anclar frecuencias de dimensiones superiores y ayudar a crear nuevas posibilidades de línea temporal para la humanidad. Así que, a medida que continuáis desarrollando estas habilidades, recordad usarlas con sabiduría, compasión y servicio. Recordad que el verdadero poder no proviene de controlar la realidad, sino de alinearse con el bien supremo para todos los seres. Recordad que no estáis separados de los demás, sino formando parte de una red interconectada de conciencia que incluye toda la vida. Quedaos conmigo solo un momento. Cerrad los ojos y visualizad la energía de posibilidades infinitas fluyendo a través de vosotros. El viaje de la maestría de la línea temporal es, en última instancia, un viaje para recordar quién eres realmente, un creador infinito, eterno y poderoso capaz de experimentar cualquier realidad con la que elijas alinearte. Vinisteis aquí buscando confirmación sobre los cambios de la línea temporal que habéis estado experimentando desde el Pino de Octubre, y ahora la tenéis. Las 5 señales que os he revelado hoy, los cambios cuánticos emocionales, la aceleración de la sincronicidad,
episodios de desplazamiento de la realidad. La sensibilidad energética y las previsualizaciones de la realidad no son simples conceptos, son vuestra hoja de ruta para la navegación consciente de la línea temporal. Ahora poseéis el conocimiento que separa a los buscadores espirituales casuales de los verdaderos maestros de la línea temporal. Si os reconocéis en estas señales, ya formáis parte de un colectivo de despertar que la mayoría de la gente no puede percibir. Esto no es casualidad. Habéis sido guiados a este conocimiento porque vuestra conciencia está lista para el siguiente nivel de creación de realidades. Tus habilidades de dominio de la línea temporal se están activando y el universo está confirmando su elección para este profundo salto evolutivo. Para aquellos de ustedes que sienten este llamado con intensidad, que reconocen que están aquí para algo más que una existencia ordinaria, los invito a unirse a nuestra comunidad de navegantes conscientes de la realidad. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones, porque las técnicas avanzadas de la línea temporal que voy a compartir están diseñadas específicamente para almas como las suyas, que están listas para trascender las limitaciones dimensionales. Dejen un comentario abajo compartiendo cuál de estas 5 señales resuena con mayor fuerza en su experiencia actual. Cuando compartan su viaje de despertar, crean entrelazamiento cuántico con otros que caminan este camino, fortaleciendo el campo colectivo que sostiene todas nuestras transformaciones. Recuerden, estas señales no están ocurriendo fuera de ustedes. Se están despertando dentro de ustedes. Ustedes siempre han sido seres multidimensionales. Y ahora simplemente están recordando cómo acceder a sus habilidades naturales. El tirón de la línea temporal que los trajo hasta aquí fue orquestado por su propia conciencia superior, llamándolos de vuelta a su verdadero poder. Al dar un paso adelante a partir de este momento, sepan que llevan dentro de ustedes todo lo necesario para navegar conscientemente entre realidades. Confíen en las señales, honren su conciencia en expansión y recuerden que forman parte de un despertar cósmico que está remodelando el mismo tejido de la conciencia humana. Ustedes son infinitos, ustedes son eternos, están despiertos y están exactamente donde deben estar.